No grite. Todo el mundo piensa que cuando el mundo se te cae encima, cuando el suelo se abre bajo tus pies y ves el infierno en Technicolor, lo primero que haces es gritar. Pero no, yo no funciono así. Soy pastelera, mi vida se rige por la precisión, por los gramos exactos, por la temperatura perfecta. Si el caramelo hierve un segundo más de la cuenta, se quema y amarga todo el postre. Mi ira fue así, un caramelo hirvielo, oscuro, viscoso, capaz de arrancar la piel, pero contenido en una olla a presión. Estaba allí, parada en medio de ese despacho con olor a moqueta vieja y ambientador barato de lavanda artificial. El zumbido del aire acondicionado era ensordecedor, un constante que se metía en el cerebro como una aguja caliente. Mis manos, que usualmente están cubiertas de harina o azúcar glass, temblaban, pero no de miedo. Temblaban de una furia tan pura, tan cristalina, que casi podía verla salir de mis poros como vapor. Delante de mí estaba ella, Verónica, la secretaria, la mujer con la sonrisa de plástico y la falda demasiado corta para un lunes por la mañana. Estaba tecleando en su ordenador con una indiferencia que me revolvía el estómago. Y entonces lo vi, el destello. Un rayo de luz roja que atravesó la penumbra de esa oficina asfixiante y me golpeó directamente en la retina. En su dedo anular, brillando con una insolencia obscena, estaba mi vida entera. No era solo un anillo, era el sudor de mi abuela, las lágrimas de mi madre, mi seguro de vida, mi única salida de emergencia. Era el anillo de rubí y oro antiguo que supuestamente había sido robado de mi casa hacía 6 meses. El anillo que mi marido, ese parásito adicto al juego con el que compartía cama, juró llorando que los ladrones se habían llevado. Sentí el sabor metálico de la bilis en la boca. El aire acondicionado parecía haberse detenido, dejando solo el sonido de mi propio corazón golpeando contra mis costillas como un animal enjaulado. Ella levantó la vista, molestada por mi presencia estática, y me preguntó con esa voz chillona: ¿Se le ofrece algo más, señora? Oh, sí, se me ofrecía algo más. Se me ofrecía ver el mundo arder. Se me ofrecía la justicia del karma, ese boomerang sucio y pesado que estaba a punto de regresar para golpearles en la cara. Apreté los puños hasta que mis uñas se clavaron en las palmas, dejando marcas de media luna. Respiré hondo, oliendo el miedo y la mentira en el aire viciado de la oficina. Sí, dije, y mi voz sonó extrañamente tranquila, como el silencio antes de que el horno explote. Se me ofrece que me expliques por qué llevas el anillo de mi abuela muerta en tu dedo. Me llamo Violeta, y si algo he aprendido en mis 45 años de vida, es que la paciencia es un arma de doble filo. En la repostería, la paciencia es virtud. Tienes que esperar a que la masa leve, a que el chocolate atempere, a que el bizcocho enfríe antes de decorar. Pero en la vida la paciencia con la gente equivocada es un suicidio lento. Y yo me había estado suicidando lentamente durante los últimos 10 años. Soy dueña de una pequeña pastelería en el centro, Dulce Veneno. Irónico el nombre, ¿verdad? Lo elegí porque creo que el azúcar es la droga más aceptada socialmente y porque mis postres son tan buenos que matan. Paso mis días entre sacos de harina de fuerza, vainilla de Madagascar que cuesta más que mi riñón derecho y el calor infernal de los hornos industriales. Mis brazos tienen pequeñas cicatrices de quemaduras, marcas de guerra de mi oficio. Soy una mujer fuerte, robusta, acostumbrada a cargar bandejas pesadas y a amasar kilos de pan antes de que salga el sol. Pero en casa yo era una gelatina temblorosa. Todo por culpa de él, mi marido. No voy a decir su nombre, no se merece que lo inmortalice en esta historia. Le llamaremos el jugador. Cuando nos conocimos él era encantador. Tenía esa sonrisa de vendedor de coches usados que te convence de que un cacharro oxidado es un Ferrari. Yo, ingenua, centrada solo en mis pasteles, caí redonda. Parecía un hombre de negocios, siempre con traje, siempre hablando de inversiones y oportunidades. No me di cuenta hasta mucho después de que sus inversiones eran fichas de póker y sus oportunidades eran apuestas en carreras de caballos. Vivíamos en un apartamento decente, pagado casi enteramente con el sudor de mi frente y la venta de mis tartas de boda. Él contribuía cuando ganaba, trayendo regalos caros y champán, creando una ilusión de prosperidad.
Pero cuando perdía, la casa se convertía en un tanatorio. Se volvía hosco, agresivo verbalmente, se encerraba en el cuarto a oscuras. Y luego venían las desapariciones de dinero. 50 euros de mi cartera, unos ahorros que tenía en un bote de café. Fue para pagar una factura urgente, Violeta. No te preocupes, mañana lo repongo. Me decía con esa cara de perra apaleado. Y yo, estúpida, le creía. O quería creerle, para no tener que enfrentar la realidad, que estaba casada con un agujero negro financiero. Pero yo tenía mi secreto, mi salvavidas, el anillo. Era una joya espectacular, una herencia de mi abuela materna, una aristócrata venida a menos que huyó de la guerra con lo opuesto, y esa joya escondida en el dobladillo de su falda. Un rubí sambre de pichón, rodeado de diamantes antiguos, montado en oro pesado de 18 quilates. No me lo ponía nunca. Mis manos de pastelera, siempre hinchadas y manchadas, no eran dignas de tal belleza. Además, me daba miedo estropearlo. Lo guardaba en una pequeña caja fuerte camuflada detrás de la despensa, justo detrás de los botes de especias que nadie usaba nunca, como el cardamomo negro y el anís estrellado. Solo yo sabía la combinación, o eso creía. Ese anillo no era una joya para mí, era mi plan de jubilación, era el dinero para expandir la pastelería, era en mis momentos más oscuros el dinero para mi divorcio y una nueva vida lejos de él. Valía una fortuna. La rutina en casa era asfixiante. Él salía por la mañana, impecable, con su maletín, supuestamente a su oficina de consultoría. Yo me iba a la pastelería a las 4 a.m. Volvía por la tarde, oliendo a levadura y cansancio, para encontrarlo a él en el sofá, con los ojos inyectados en sangre, mirando el teléfono compulsivamente. «¿Qué tal el día?», le preguntaba yo, mientras me quitaba los zapatos que me mataban. «Complicado, Violeta. El mercado está volátil. Mucho estrés», respondía sin mirarme. Mentira. Todo era mentira. El mercado no era volátil. Lo volátil era su suerte en la ruleta online. Yo notaba las señales, pero las ignoraba. Como cuando ves que una masa no sube, pero rezas para que el calor del horno haga un milagro. Pero la física y la química no perdonan, y la ludopatía tampoco. La verdadera pesadilla comenzó un martes de noviembre. Un día gris, lluvioso, de esos que te calan hasta los huesos y te hacen sentir que el sol nunca volverá a salir. Llegué a casa antes de lo habitual porque se había cancelado un pedido grande de catering. Entré en silencio, no por sigilo, sino por puro agotamiento. La casa estaba en penumbra. El jugador no debía estar en casa. Dejé las llaves en la entrada y fui directa a la cocina a prepararme un té. Al pasar por el pasillo, noté algo extraño. La puerta de la despensa estaba entreabierta. Un escalofrío me recorrió la espalda, más frío que la lluvia de fuera. Mi mente de pastelera, acostumbrada a notar si falta un gramo de sal, se puso en alerta máxima. Me acerqué. Los botes de especias estaban en el suelo. El cardamomo, el anís, la canela, todo esparcido sobre las baldosas blancas, como tierra sucia. Y detrás, el hueco en la pared. La pequeña caja fuerte estaba abierta, vacía. Sentí que las rodillas me fallaban. Me tuve que agarrar al marco de la puerta para no desplomarme. El anillo, mi abuela, mi futuro. En ese momento, oí la puerta principal abrirse de golpe. Entró él. Venía despeinado, con la corbata floja y la camisa manchada de sudor, a pesar del frío. Jadeaba como si hubiera corrido una maratón. «Violeta, Violeta, gracias a Dios que estás bien», gritó, fingiendo un pánico que en ese momento me pareció real. Salí de la cocina, temblando, con las manos manchadas de las especias del suelo. «¿Qué ha pasado?», susurré, con la voz estrangulada. Él se lanzó a mis pies, abrazándome las piernas. Lloraba, un llanto ruidoso, feo, teatral. «Nos han robado, Violeta. Entraron. Me llamaron los vecinos. Vine corriendo. Oh, Dios mío. Entraron en la casa». Yo miré alrededor. La televisión estaba ahí. Su ordenador portátil estaba sobre la mesa. El dinero en efectivo que solíamos dejar en el recibidor para el panadero estaba allí. «¿Qué se llevaron?», pregunté, sintiendo cómo la sospecha empezaba a burbujear en mi estómago como caramelo ácido. Él levantó la cara, roja y húmeda. Fui a revisar la caja fuerte. Sabía que guardabas algo allí. «La forzaron, Violeta. Se llevaron la caja entera. Bueno, lo de adentro».
¿Cómo sabían la combinación?, le pregunté, con una frialdad que me sorprendió a mí misma. Él vaciló, solo una fracción de segundo. Sus ojos desviaron la mirada hacia la izquierda, un gesto clásico de mentiroso. No lo sé, tal vez usaron un taladro o un estetoscopio. Son profesionales, Violeta. Esta gente sabe lo que hace. Lo siento tanto. Sé que ese anillo era importante. Me solté de su abrazo con un movimiento brusco. Me sentía sucia. No había signos de fuerza en la caja. No había marcas de taladro. La combinación era la fecha de nacimiento de mi abuela al revés. Él me había visto ponerla una vez, hace años. «Llama a la policía», dije. «¿Qué? No, Violeta. Piensa, si llamamos a la policía, vendrán, revolverán todo. Y si son mafias organizadas, podrían tomar represalias contra nosotros. Es peligroso. Es mejor dejarlo estar. Es solo un objeto material». Ahí fue cuando la rabia empezó a nacer. No la rabia explosiva, sino esa rabia fría, calculadora, la que te permite planear una venganza a fuego lento. «Llama a la policía. Ahora», ordené. Él fingió llamar. Habló con alguien, dio datos falsos, colgó diciendo que vendrían en algún momento. Nunca vinieron, por supuesto que no. Las semanas siguientes fueron un infierno psicológico. Él jugaba el papel de víctima traumatizada. Decía que tenía miedo de estar en casa, que se sentía culpable. Pero yo veía los extractos bancarios a escondidas. Había depósitos extraños y retiradas masivas. El anillo no había sido robado por ladrones. Había sido robado por el hombre que dormía a mi lado. Y lo peor no era el robo en sí, era la traición. Me había quitado mi historia familiar para tirarla en una mesa de blackjack o dársela a algún prestamista de mala muerte. Yo me volví de piedra. En la pastelería batía los huevos con una violencia innecesaria. Amasaba el pan imaginando que era su cara. Mis empleadas, 2 chicas jóvenes y dulces, me miraban con miedo. «Señora Violeta, ¿está bien? La crema chantilly se va a cortar si la bate tan fuerte», me dijo una vez una de ellas. «La vida está cortada, niña. La vida es una salsa cortada que ya no se puede arreglar», le respondí. La situación económica en casa empeoró. A pesar de haber perdido el anillo, que seguramente vendió por una fracción de su valor, las deudas seguían llegando. Cartas de embargo, llamadas de números ocultos a todas horas. Él adelgazó, se le cayó el pelo, su piel se volvió grisácea. El karma le estaba cobrando peaje físico, pero no era suficiente para mí. Yo quería verlo caer. Entonces llegó el boomerang. El destino, que tiene un sentido del humor macabro, decidió intervenir. Era mediados de junio, hacía un calor pegajoso. Recibí una llamada en la pastelería. Una voz femenina, muy profesional, solicitaba un servicio de catering urgente para un bufete de abogados en el distrito financiero. Era el aniversario de la firma y el pastelero que habían contratado les había fallado. Necesitaban una tarta monumental y 50 bandejas de canapés dulces para esa misma tarde. Pecado de orgullo, acepté. Era mucho dinero y mi ego profesional no me permitía rechazar un reto. Trabajé como una bestia. Mis manos volaban. Hice una tarta de 3 pisos, de mousse de limón y frambuesa, cubierta con un glaseado espejo perfecto. Cargué la furgoneta yo sola, porque mi ayudante estaba enferma. Conduje hasta el centro, con el aire acondicionado de la furgoneta estropeado, sudando la gota gorda, maldiciendo al tráfico y a mi vida. Llegué al edificio, un rascacielos de cristal y acero. Subí al piso 25. Bufete, asesores y asociados. El nombre me sonaba vagamente, pero no le di importancia. Entré en la recepción. Era ese lugar que describí al principio, un ambiente de oficina tóxica de manual. Moqueta gris, luces fluorescentes que parpadeaban y un silencio solo roto por el zumbido del aire acondicionado y el tecleo de los ordenadores. Se notaba la tensión en el ambiente, esa atmósfera cargada de chismes, envidias y horas extras no pagadas. Dejé las cajas de pasteles en una mesa auxiliar y me acerqué al mostrador de recepción para que me firmaran el albarán de entrega y me pagaran. «Buenas tardes, traigo el pedido de dulce veneno», dije, secándome el sudor de la frente con el dorso de la mano. La recepcionista estaba de espaldas, hablando por teléfono en voz baja, con un tono demasiado íntimo para ser laboral. «Sí, mi amor, nos vemos luego». «No, él no sospecha nada». «Sí, me encanta el regalo, es precioso, nunca me lo quito». «Vale, te quiero». Colgó y giró la silla giratoria lentamente. Era una mujer joven, quizás unos 30 años.
guapa de una manera vulgar, con demasiado maquillaje, y el pelo teñido de un rubio platino agresivo. Se llamaba Verónica, lo ponía en una placa dorada sobre su escritorio. «Ah, los pasteles. Por fin, el jefe está histérico», dijo ella, mirándome de arriba abajo con desdén. Yo llevaba mi delantal manchado de harina y chocolate. Ella llevaba una blusa de seda inmaculada. Extendió la mano para coger el bolígrafo que yo le ofrecía. Y entonces el tiempo se detuvo. Fue como en las películas, cuando la cámara hace un zoom rápido y el sonido desaparece. En su mano izquierda, dedo anular, el anillo. No uno parecido, no una réplica. Era el anillo. Reconocería ese rubí en cualquier parte del universo. Tenía una pequeña muesca casi invisible en un lateral, un defecto de fábrica de hace 100 años que yo conocía de memoria, porque solía acariciarlo cuando era niña y mi abuela me contaba historias. Mis ojos se clavaron en la joya. Mi cerebro intentaba procesar la información. ¿Cómo? ¿Por qué? Si mi marido lo hubiera vendido a un perista o a una casa de empeños, estaría en un escaparate o fundido, pero estaba en la mano de una secretaria en un bufete de abogados. ¿Pasa algo?, preguntó Verónica, notando mi mirada fija en su mano. Retiró la mano instintivamente, como si el anillo le quemara. «Bonito anillo», dije. Mi voz sonaba ronca, peligrosa. Ella sonrió, una sonrisa de suficiencia y vanidad. «Gracias, es una reliquia familiar. Me lo regaló mi prometido. Es de su abuela, muy antiguo, ¿sabe? De la aristocracia europea». Sentí que el suelo se abría. De su abuela, mi prometido. Las piezas del rompecabezas, esas piezas afiladas y cortantes, encajaron de golpe en mi mente, haciéndome sangrar el alma. Mi marido no había vendido el anillo para pagar deudas de juego, o al menos no solo eso. Mi marido tenía una amante, y no una amante cualquiera. Le había dado mi anillo, el símbolo de mi familia, a esta mujer, vendiéndole la misma historia que me pertenecía a mí. La ira que sentí no fue caliente, fue helada, fue nitrógeno líquido. ¿Tu prometido?, pregunté suavemente, mientras mis dedos acariciaban el borde afilado del cortador de pasteles que llevaba en el bolsillo del delantal. No iba a usarlo, pero necesitaba tocar algo frío y metálico para anclarme a la realidad. Sí, es un hombre maravilloso, consultor financiero. Viaja mucho, pobrecito. Se llama... bueno, él prefiere la discreción. «Déjame adivinar», la interrumpí, dando un paso hacia el mostrador. Invadí su espacio personal. El olor de su perfume barato me dio náuseas. «Se llama Arturo. Tiene una pequeña cicatriz en la ceja izquierda. Conduce un sedán gris que siempre huele a tabaco, aunque él dice que lo dejó». La cara de Verónica se transformó. El color huyó de sus mejillas, dejándolas del color de la masa cruda. ¿Cómo sabe usted eso?, balbuceó. «Porque ese hombre maravilloso es mi marido desde hace 10 años, y ese anillo que llevas en el dedo no es de su abuela, es de la mía». El silencio en la oficina se volvió absoluto. Los teléfonos dejaron de sonar. El zumbido del aire acondicionado parecía un rugido. Varias cabezas se asomaron desde los cubículos. El chisme estaba servido. Verónica se levantó de la silla, temblando. Usted está loca. Arturo me dijo que estaba divorciado, que su exmujer era una loca que lo acosaba, que había muerto su abuela y le dejó el anillo». La confesión salió a borbotones. Era peor de lo que pensaba. No era amor por ella, era otra estafa. La estaba usando a ella también. Quería casarse con ella o comprometerse para acceder a su crédito o a sus cuentas, usando mi anillo como cebo. Verónica escuchó esto y su cara pasó del miedo al odio puro. Finalmente, con un tirón brutal que debió arrancarle piel, se sacó el anillo. Lo lanzó sobre el mostrador. El rubí repiqueteó contra la madera. «Toma tu maldito anillo», me dijo, mirándome a los ojos. Había una extraña solidaridad femenina en ese momento, una tregua en medio de la guerra. «Y llévate a esta basura de aquí antes de que lo mate yo misma». Cogí el anillo. Estaba caliente por el contacto con su piel. Lo limpié con mi delantal, con fuerza, como si quisiera borrar el rastro de ellos dos. Me lo puse en mi dedo meñique, el único donde cabía ahora.
Me apretaba, pero se sentía bien, se sentía a victoria. Arturo intentó acercarse a mí. Violeta, mi amor, tenemos que hablar, estoy enfermo, necesito ayuda. Le di una bofetada. No fue una bofetada de película, fue un golpe seco, con la mano abierta, cargado con 10 años de frustración, de madrugadas amasando pan, de mentiras y de dinero perdido. Sonó como un disparo. La ayuda la vas a encontrar en la cárcel o en la calle, Arturo, pero en mi casa no entras nunca más. He cambiado la cerradura esta mañana. Intuición femenina, o quizás mística. Me di la vuelta. El jefe del bufete me miraba atónito. ¿Y la tarta?, preguntó absurdamente. La tarta invita a la casa, dije. Considérenlo un regalo de despedida para la boda que nunca se celebrará. Salí de ese edificio con la cabeza alta, aunque por dentro estaba temblando. El aire de la calle, caliente y contaminado, me pareció el aire más puro del mundo. Tenía mi anillo, tenía mi dignidad, y sabía que Arturo no volvería a levantar cabeza. Días después supe que el bufete denunció a Arturo por intento de fraude. Había intentado estafar a otros empleados también, y Verónica testificó en su contra. El boomerang le golpeó tan fuerte que no se levantó. Yo vendí el anillo. Sí, lo vendí. Ya no quería esa energía cerca de mí. Con el dinero reformé la pastelería, compré hornos nuevos y pagué todas las deudas que él había dejado a mi nombre. Ahora mi vida es dulce, sin amarguras, sin mentiras. Solo hay chocolate, harina y verdad. Uf, vaya historia, amigos. Se me ha puesto la piel de gallina con la escena de la oficina. Es increíble cómo la vida, o el destino, o como queráis llamarlo, teje estos hilos invisibles para que la verdad salga a la luz. Violeta tuvo que pasar por un infierno, pero al final, esa casualidad de recibir el pedido justo en ese edificio fue la clave de su liberación. Dicen que la mentira tiene las patas muy cortas, y en el caso de Arturo, no le sirvieron ni para correr. Es fuerte pensar que el objeto que causó tanto dolor al principio, el robo del anillo, fue el mismo que la salvó al final. Un verdadero efecto boomerang. Ahora quiero preguntaros a vosotras, mis guerreras que estáis ahí escuchando. ¿Creéis que Violeta hizo bien en vender el anillo al final o debería habérselo quedado como trofeo de guerra? Y lo más importante, ¿alguna vez habéis descubierto una mentira por una casualidad tan increíble como esta? ¿Habéis sentido esa intuición que os dice que algo no cuadra? Por favor, escribidme vuestras historias y opiniones en los comentarios. Os leo a todas, de verdad. Me interesa muchísimo saber qué habríais hecho en el lugar de Violeta al ver el anillo en la mano de la otra. ¿Habríais mantenido la calma como ella al principio? ¿O habríais explotado? Si os ha gustado esta historia de justicia divina, no olvidéis darle al me gusta y suscribiros al canal. Activad la campanita, porque la próxima historia que os traigo es aún más impactante. Cuidaos mucho, quereros mucho, y no dejéis que nadie apague vuestro brillo. ¡Hasta la próxima!